Evidentemente, alguien o algo está influyendo con muchísima fuerza en nuestra sociedad. Podemos mirar nuestro entorno y hacernos una pregunta fácil. ¿Vemos cómo el reino de Dios se expande en nuestra nación o al contrario? ¿Vemos cada vez más maldad a nuestro alrededor? Como creyentes hemos pensado erróneamente que hacer música es del diablo, que trabajar en la televisión es un ambiente muy pesado, que la política es para los corruptos y que al mezclarnos con personas que no han aceptado a Jesús, el mundo nos consumirá. Por pensar de esa manera, los creyentes no hemos contribuido al gobierno y a la justicia de nuestros países. Y así hemos dejado el camino libre para que gobiernen hombres y mujeres injustos, corruptos y sin temor de Dios. Por eso, no solo el gobierno, sino cada espacio en la sociedad está infectado de corrupción. Algunos argumentan que no ven a Jesús haciendo política en el Nuevo Testamento y aducen que por esta razón tenemos que mantenernos al margen también. Pues bien, entonces deberíamos mantenernos al margen de muchas otras cosas más, porque tampoco vemos a Jesús siendo diseñador gráfico, abogado titulado ni empresario, etc. Otros argumentan que Jesús dijo que su reino no es de este mundo y que debemos apartarnos del sistema, pero ellos descontextualizan la verdad contando la historia a medias. Cuando Jesús resucitó, le dijo a sus discípulos: "Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra", y seguidamente les ordenó a ellos: "Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones". Es evidente que nos delegó autoridad para establecer el reino de Dios en la tierra. En otras palabras, somos embajadores de la cultura de Dios. Su obra la hace con nosotros. Jesús también enseñó a orar diciendo: "Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo". La verdad, iremos al cielo en algún momento, pero el Génesis nos enseña que Dios diseñó la tierra para que nosotros la habitemos. Y dijo: "Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla". Dijo esto respecto de la tierra, no respecto del cielo. No fuimos puestos aquí solo para consumir de los frutos del jardín, sino que Dios nos encomendó cultivarlo y extenderlo, crear música, arte, danzas y gobernar. Prácticamente dijo: tomen todo esto hermoso que les he dado y hagan algo bueno. Tal vez nuestro problema ha sido que hemos subestimado el poder del evangelio para transformar sociedades enteras e ignoramos que esta buena noticia ha sido siempre la respuesta a la corrupción del hombre. Abrazar el evangelio es la única forma de romper las cadenas del pecado, la corrupción y la mentira que venimos arrastrando de muchas generaciones. Proverbios 29:2 enseña: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra; cuando domina el malvado, el pueblo gime. La voluntad de Dios es que los justos gobiernen. El rey David, el rey Salomón, incluso Daniel y José fueron gobernantes de pueblos y cuando lo hicieron fueron prosperados, porque estaban sencillamente guiados por Dios y por su palabra. Es eso lo que el mundo necesita: hombres y mujeres guiados por Dios. ¿Y somos nosotros los creyentes los que lo desaprobamos? Eclesiastés 10 del 2 al 5 dice: todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Cuando el rey es ignorante, el pueblo acaba en ruina. Cuando el rey es sabio, el pueblo prospera. Dios tiene en sus manos el poder de gobernar este mundo y el poder de nombrar gobernantes. Cuando llega el momento, elige el gobernante adecuado y le da su propia autoridad. Jesús también dijo que nadie enciende una luz para meterla debajo de un cajón, sino que al contrario, la enciende y la pone en lo más alto de una montaña. ¿Y tú qué estás haciendo? Evidentemente, alguien o algo está influyendo con muchísima fuerza en nuestra sociedad. Podemos mirar nuestro entorno y hacernos una pregunta fácil. ¿Vemos cómo el reino de Dios se expande en nuestra nación o al contrario? ¿Vemos cada vez más maldad a nuestro alrededor? Como creyentes hemos pensado erróneamente que hacer música es del diablo, que trabajar en la televisión es un ambiente muy pesado, que la política es para los corruptos y que al mezclarnos con personas que no han aceptado a Jesús, el mundo nos consumirá. Por pensar de esa manera, los creyentes no hemos contribuido al gobierno y a la justicia de nuestros países. Y así hemos dejado el camino libre para que gobiernen hombres y mujeres injustos, corruptos y sin temor de Dios. Por eso, no solo el gobierno, sino cada espacio en la sociedad está infectado de corrupción. Algunos argumentan que no ven a Jesús haciendo política en el Nuevo Testamento y aducen que por esta razón tenemos que mantenernos al margen también. Pues bien, entonces deberíamos mantenernos al margen de muchas otras cosas más, porque tampoco vemos a Jesús siendo diseñador gráfico,
abogado titulado ni empresario, etc. Otros argumentan que Jesús dijo que su reino no es de este mundo y que debemos apartarnos del sistema, pero ellos descontextualizan la verdad contando la historia a medias. Cuando Jesús resucitó, le dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, y seguidamente les ordenó a ellos: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es evidente que nos delegó autoridad para establecer el reino de Dios en la tierra. En otras palabras, somos embajadores de la cultura de Dios. Su obra la hace con nosotros. Jesús también enseñó a orar diciendo: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La verdad, iremos al cielo en algún momento, pero el Génesis nos enseña que Dios diseñó la tierra para que nosotros la habitemos. Y dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dijo esto respecto de la tierra, no respecto del cielo. No fuimos puestos aquí solo para consumir de los frutos del jardín, sino que Dios nos encomendó cultivarlo y extenderlo. Crear música, arte, danzas y gobernar. Prácticamente dijo: tomen todo esto hermoso que les he dado y hagan algo bueno. Tal vez nuestro problema ha sido que hemos subestimado el poder del evangelio para transformar sociedades enteras, e ignoramos que esta buena noticia ha sido siempre la respuesta a la corrupción del hombre. Abrazar el evangelio es la única forma de romper las cadenas del pecado, la corrupción y la mentira que venimos arrastrando de muchas generaciones. Proverbios 29:2 enseña: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando domina el malvado, el pueblo gime. La voluntad de Dios es que los justos gobiernen. El rey David, el rey Salomón, incluso Daniel y José fueron gobernantes de pueblos, y cuando lo hicieron fueron prosperados, porque estaban sencillamente guiados por Dios y por su palabra. Es eso lo que el mundo necesita: hombres y mujeres guiados por Dios. ¿Y somos nosotros los creyentes los que lo desaprobamos? Eclesiastés 10 del 2 al 5 dice: todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Cuando el rey es ignorante, el pueblo acaba en ruina. Cuando el rey es sabio, el pueblo prospera. Dios tiene en sus manos el poder de gobernar este mundo y el poder de nombrar gobernantes. Cuando llega el momento, elige el gobernante adecuado y le da su propia autoridad. Jesús también dijo que nadie enciende una luz para meterla debajo de un cajón, sino que al contrario, la enciende y la pone en lo más alto de una montaña. ¿Y tú qué estás haciendo? Evidentemente, alguien o algo está influyendo con muchísima fuerza en nuestra sociedad. Podemos mirar nuestro entorno y hacernos una pregunta fácil: ¿vemos cómo el reino de Dios se expande en nuestra nación, o al contrario, vemos cada vez más maldad a nuestro alrededor? Como creyentes hemos pensado erróneamente que hacer música es del diablo, que trabajar en la televisión es un ambiente muy pesado, que la política es para los corruptos y que al mezclarnos con personas que no han aceptado a Jesús, el mundo nos consumirá. Por pensar de esa manera, los creyentes no hemos contribuido al gobierno y a la justicia de nuestros países, y así hemos dejado el camino libre para que gobiernen hombres y mujeres injustos, corruptos y sin temor de Dios. Por eso, no solo el gobierno, sino cada espacio en la sociedad está infectado de corrupción. Algunos argumentan que no ven a Jesús haciendo política en el Nuevo Testamento y aducen que por esta razón tenemos que mantenernos al margen también. Pues bien, entonces deberíamos mantenernos al margen de muchas otras cosas más, porque tampoco vemos a Jesús siendo diseñador gráfico, abogado titulado ni empresario, etc. Otros argumentan que Jesús dijo que su reino no es de este mundo y que debemos apartarnos del sistema, pero ellos descontextualizan la verdad contando la historia a medias. Cuando Jesús resucitó, le dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, y seguidamente les ordenó a ellos: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es evidente que nos delegó autoridad para establecer el reino de Dios en la tierra. En otras palabras, somos embajadores de la cultura de Dios. Su obra la hace con nosotros. Jesús también enseñó a orar diciendo: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La verdad, iremos al cielo en algún momento, pero el Génesis nos enseña que Dios diseñó la tierra para que nosotros la habitemos. Y dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dijo esto respecto de la tierra, no respecto del cielo. No fuimos puestos aquí solo para consumir de los frutos del jardín, sino que Dios nos encomendó cultivarlo y extenderlo. Crear música, arte, danzas y gobernar. Prácticamente dijo: tomen todo esto hermoso que les he dado y hagan algo bueno.
bueno. Tal vez nuestro problema ha sido que hemos subestimado el poder del evangelio para transformar sociedades enteras e ignoramos que esta buena noticia ha sido siempre la respuesta a la corrupción del hombre. Abrazar el evangelio es la única forma de romper las cadenas del pecado, la corrupción y la mentira que venimos arrastrando de muchas generaciones. Proverbios 29:2 enseña: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra; cuando domina el malvado, el pueblo gime. La voluntad de Dios es que los justos gobiernen. El rey David, el rey Salomón, incluso Daniel y José fueron gobernantes de pueblos y cuando lo hicieron fueron prosperados, porque estaban sencillamente guiados por Dios y por su palabra. Es eso lo que el mundo necesita. Hombres y mujeres guiados por Dios. ¿Y somos nosotros los creyentes los que lo desaprobamos? Eclesiastés 10 del 2 al 5 dice: todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Cuando el rey es ignorante, el pueblo acaba en ruina. Cuando el rey es sabio, el pueblo prospera. Dios tiene en sus manos el poder de gobernar este mundo y el poder de nombrar gobernantes. Cuando llega el momento, elige el gobernante adecuado y le da su propia autoridad. Jesús también dijo que nadie enciende una luz para meterla debajo de un cajón, sino que al contrario, la enciende y la pone en lo más alto.